Congresista Müller. Presidenta, esta no es una discusión nueva, efectivamente, es una discusión muy antigua. Es tan antigua como el capitalismo mismo. Y los preceptos básicos de ella están contenidos incluso en el manifiesto comunista. Es una discusión que este Parlamento la ha tenido muchas veces, Presidenta, en muchos momentos. Y también la han tenido los peruanos y los pensadores. Antes a este tipo de proyectos en los que se buscaba lo que ahora le llaman flexibilizar, pero que en realidad antes era cercenar derechos laborales, se le llamaba los proyectos reaccionarios de los empresarios. Aya de la Torre lo llamó la política del cholo barato, como lo hizo también Mariátegui. Es decir, aquella política en la que a los trabajadores formales se les echa la culpa de la existencia de los trabajadores informales. Y eso es lo que hemos venido escuchando aquí ahora, ¿no? Porque esto se va a aplicar a los trabajadores formales, no se va a aplicar a los trabajadores informales, a los formales, porque se van a incorporar a empresas que cumplen con esta ley. ¿O ustedes creen que una empresa informal que no paga impuestos, que no emite facturas, se va a adecuar a esta ley? ¿Va a incorporar a trabajadores, a los que tiene ahora, a los que les paga sin recibo, sin 8 horas, sin descanso, les va a dar esta ley? No, porque a ellos no les llega la SUNAFIL. Ellos son informales, pues. A los formales, a los que sí tienen obligación de respetar derechos laborales, les están dando una ventana para que supuestamente contraten a trabajadores que vengan de la informalidad. Y eso nunca ha sido así, Presidenta. Nunca ha sido así, porque, les reitero, esto no es nuevo. Yo recuerdo discusiones de esta índole desde los años 90, y el primer inventor del tema del empleo juvenil y de la necesidad de promover empleo juvenil fue el fujimorismo. Cuando en el año 94 empezaron con las primeras normas, al calor del golpe de Estado del 92, que había que hacer políticas que fomentasen, ¿no?, el empleo. ¿Y qué es lo que sucedía en la práctica? Porque aquí, Presidenta, yo creo que las cosas también uno tiene que definirlas en función de cómo ha tenido vivencias antes de llegar aquí al Parlamento. Algunos han llegado como empresarios y solamente han tenido una vida privada empresarial y ven las cosas desde el ángulo empresarial. Bueno, otros han llegado habiendo estado en planillas y habiendo estado en sindicatos y habiendo estado en despidos. Yo he estado en la segunda, señora Presidenta. Yo sé lo que es estar en una empresa peleando primero para que lo incorporen a uno en una planilla. Y después estar en esa empresa peleando para que uno siquiera pueda presentar un pliego de reclamos. Y he visto, Presidenta, cómo a los trabajadores que empezaron a entrar en empresas formales, ampliados bajo el manto de un régimen especial juvenil, transitorio, en el momento en el que llegaban al fin de la transitoriedad, eran despedidos y eran reemplazados por otros jóvenes que estaban en la cola. Y las empresas se llenaban de trabajadores en ese ámbito, esperando que los trabajadores formales envejeciesen para después despedirlos y reemplazarlos por trabajadores juveniles. Y eso, Presidenta, en el empleo formal. Es decir, aquí lo que se está buscando es abrir otra vez una ventana para que, echándole la culpa a los trabajadores por los derechos que tienen, se justifique la informalidad, que es responsabilidad del Estado. Con esto no se formaliza nada. Y esta ley no es para los informales. Esta ley es para los trabajadores formales jóvenes que se van a incorporar al derecho laboral y les están dando peores condiciones que las que les correspondería si entrasen el día de hoy. Porque de hecho, en las empresas formales se van jubilando y tienen que volver a contratar a personas. ¿Por qué? Si una empresa formal que está trabajando y está produciendo y tiene el apoyo del Estado y paga impuestos, se le tiene que abrir esta ventana. ¿Por qué? Porque los empleadores en nuestro país han introducido el concepto de que el trabajador es un costo, no es un ser humano, es un costo. Y entonces hay que bajar costos. Y en lugar de bajar los costos de su plusvalía, bajan los costos de lo que le representa un trabajador. Y eso, Presidenta, se ha aplicado ya hace 20, 25 años. ¿Eso ha resuelto la informalidad en nuestro país? No lo ha resuelto, pues. Justamente al contrario. Los
que están bajo las actividades económicas de la informalidad se mantendrán siempre en la informalidad, porque no es el tema laboral lo que los rehuye, sino el tema tributario. La SUNAT, que no es capaz de formalizar a ninguna empresa informal, es la verdadera responsable de la informalidad de nuestro país. Porque incluso hay empresas que quieren formalizarse, pero la SUNAT le pone tantas trabas para que uno se formalice que prefieren no hacerlo. Y súmele usted a eso los permisos municipales de todos los municipios distritales del Perú, que ponen tantas trabas para la formalización, tantos pagos se exigen para la formalización y tanta persecución hacen para los pagos, que uno prefiere no formalizarse. Ah, no, pero aquí la culpa la tienen los trabajadores. Ellos son el costo y entonces hay que flexibilizar el costo. Por eso es que no se resuelve nunca el tema de la informalidad por el lado de los trabajadores. Y yo creo que una vez más el gobierno se equivoca con este proyecto reaccionario. Reaccionario. Es un proyecto destinado, Presidenta, a tratar de consolidar desde el ángulo de economistas que no han sido nunca trabajadores, una supuesta creencia. Y eso, Presidenta, llevado de una manera que a mí me parece no ha sido correcta. Porque este tema se tocó en la Comisión de Trabajo, cuando estábamos en sesión de pleno, y los miembros de la Comisión de Trabajo tuvimos que ir a la sesión de la Comisión de Trabajo, estando en el pleno y discutiendo de temas importantes en el pleno, y allí se planteó por parte de un parlamentario la presencia del ministro de Trabajo solo para que sustentara el proyecto. Nada de oposición, de que este proyecto no sirve, votemos en contra. Solo se dijo, señor ministro de Trabajo, venga a sustentarlo, para propiciar un debate. Se votó y se aprobó la presencia del ministro de Trabajo. Y se pasó a otro tema. Y los congresistas que estábamos en esa comisión regresamos al pleno. Y resulta que cuando estábamos en el pleno, alguien plantea una reconsideración, voltean la decisión, evitan que venga el ministro de Trabajo y aprueban el proyecto. Incluso la congresista Marta Chávez, no me dejará mentir, se enemistó con dos miembros de su bancada que votaron en contra del proyecto. O mejor dicho, votaron a favor de que el ministro de Trabajo concurriese, nada más. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el apuro? Que así medio entre gallos y buena noche se esté sacando, Presidenta, un proyecto de ley de esta índole. Miren lo que dice la Constitución del Estado. Artículo 26. En la relación laboral se respetan los siguientes principios: igualdad de oportunidades sin discriminación. ¿Y este proyecto acaso no es discriminatorio? ¿Acaso por tener 20 años no te están discriminando? ¿Te están dando menos derechos? Salvo que entres como contrato de aprendiz, de practicante, obvio. Pero si te están contratando como trabajador, ¿por qué tienes que tener menos derechos que el trabajador que ya está en una función o más tiempos o es simplemente mayor que tú? Hay una discriminación evidente y hay una inconstitucionalidad palmaria. Y además, Presidenta, y esto a guisa de una discusión que tuvimos también en la ley de presupuesto, se impide que el trabajador pueda demandar lo que es consustancial a su condición, mejoras laborales. O sea, lo enganchan con determinadas condiciones laborales por 5 años. Cuando es un derecho humano establecido en la Organización Internacional del Trabajo, que las condiciones laborales pueden ser reclamadas por los trabajadores en periodos de años, de 1 año. Todo trabajador en el mundo tiene derecho a reclamar mejoras de carácter laboral al año de su trabajo, y algunos hasta antes. Pero acá no, el gancho es 5 años. Usted no puede pedir ninguna mejora. El día en el que usted está en su 3er año de trabajo, resulta que hay una superinflación o hay una medida laboral de despido, etcétera, usted no puede pedir que se le mejore ni su sueldo, ni sus condiciones laborales, ni nada. Eso, Presidenta, es discriminatorio y viola
otro de los principios fundamentales, cuando dice en el artículo 28, la Constitución, que es una Constitución aprobada por el fujimorismo, dice: el Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga, cautela su ejercicio. Dale tiempo. Cautela su ejercicio democrático, la Constitución. Inciso 1, garantiza la libertad sindical. Inciso 2, fomenta la negociación colectiva. No dice reconoce, la deja hacer, no, dice fomenta la negociación colectiva. Y no solamente en la ley de presupuesto se ha eliminado la posibilidad de la negociación colectiva para una enorme cantidad de trabajadores por el solo hecho de pertenecer a empresas públicas de derecho privado, o sea, están siendo discriminados, sino también acá, en donde estos trabajadores no van a tener derecho a reclamo alguno. Me pide una interrupción el congresista Abugatás, presidente. Congresista Abugatás. Muchas gracias, congresista Mulder, muchas gracias, presidenta. Cuando yo hice mención hace unos minutos de la propuesta que hicimos nosotros de ley para la pequeña y la mediana empresa y para crear empleo, olvidé mencionar que para que no apruebe el Pleno, porque ya tenía consenso en todas las bancadas, el gobierno de Alan García sacó el decreto legislativo, entre gallos y medianoche, el decreto legislativo 1086, que es justamente el decreto legislativo que crea las condiciones de los 15 sueldos, la mitad de la CTS, todo lo que está reclamando el congresista Mulder en este momento fue creado por su gobierno con un decreto legislativo, ni siquiera fue aprobado por el Congreso, y como aparentemente lo ha olvidado, le pido por favor que le hagan llegar el decreto legislativo y que lo lea antes de seguir comentando lo que está comentando, porque ellos son los que se olvidaron de los trabajadores, no nosotros. Gracias. Congresista Mulder, puede continuar. Bueno, ya que el congresista Abugatás se volvió aprista, que presente este proyecto de ley como proyecto de ley, pues. Porque esto es solo para las pymes, esto es para todas, esto es para todas, esto es para las empresas que tienen menos de 10 trabajadores, y ahí es razonable que haya mecanismos mucho más flexibles. Pero esto es para todas, para las grandes, esto es para empresas que tienen 3.000 trabajadores y se les pueda dar la oportunidad de que puedan tener un sector juvenil. Ahora, yo pregunto, ¿será para las empresas del señor Abugatás? No alcanza, ¿no? Porque pyme no es, de hecho, más grande. Y supongo que el sindicato que no tienen, que algún día se formará, se lo podrá reclamar. Vamos a ver si algunos compañeros entran a trabajar a las empresas del congresista Abugatás y forman el sindicato. Por alusión, presidenta. Por alusión. Por alusión. Congresista Abugatás, por alusión. Audio para el congresista. No, sí quiero aprovechar para contar una anécdota que durante el gobierno del general Velasco Alvarado llegó al Consejo de Ministros una huelga que había en una empresa, y esa empresa se llamaba Fábrica Moderna. Y cuando Velasco Alvarado pregunta, ¿y quién es esta empresa? ¿Cuántos trabajadores tiene? ¿Qué tantos problemas están haciendo? Esa era la empresa que había formado mi padre y que justamente por sus relaciones con la izquierda le habían hecho la vida imposible, y el pliego de reclamos había llegado al Consejo de Ministros porque no entendían por qué la huelga no se solucionaba. Para su información, que sí conozco de sindicatos y he trabajado con sindicatos toda mi vida. Congresista Mulder. Bueno, muy bien. Felicito pues a distinguido empresario, miembro de número de la CONFIEP, don Daniel Abugatás, y la herencia de su papá. Pero volvamos al tema. Esta ley, presidenta, es una ley engañamuchachos, y es una ley antilaboral. Es una ley que en lugar de acometer, acaba de haber una reunión regional de la OIT, la ORIT y los principales sindicatos de América Latina, en la que los expertos de OIT aseguraban que el viejo discurso de que había que buscar la flexibilización de los trabajadores formales, lo único que habían conseguido era precarizar las condiciones de empleo, y no habían conseguido, porque no tiene nada que ver,
formalizar al trabajador informal. Entonces, Presidenta, para mí esto es más de lo mismo. Esto es simplemente lo que ya se ha discutido en tantas otras oportunidades. Y yo pregunto, ¿por qué razón el ministro de Trabajo no puede participar en un debate en el que venga a exponer estos puntos de vista? ¿Por qué razón el apuro de querer sacar esto cuando tiene incluso vacante? Culmine con esto. Porque se tiene que establecer todo un mecanismo de decreto supremo de reglamentación por 120 días. Pues, o sea, no va a entrar en vigencia mañana y el ministro no puede venir. Seguramente porque el ministro, conociéndolo, sé que es un hombre que trata de ser progresista, no cree en el proyecto. Entonces lo va a defender de mala gana, por defender simplemente el despacho que tiene. Y entonces va a tener que ser confrontado con su bancada, en el sentido de que ya pues no se corran tanto a la derecha, pues ya, o sea, paren un poco la mano, porque si siguen en esto, ya esto se va a convertir, pues, Presidenta, otra vez en aquellos gobiernos del gran garrote contra los trabajadores. Y no se olviden, Presidenta, que cuando empiecen los trabajadores, y sobre todo los trabajadores que son del sector juvenil, a protestar, no vayan a decir después que el señor Urresti Valle les meta bombas, porque no es así como se van a corregir las cosas, Presidenta. Las cosas se corrigen con principios, y ya se han olvidado de los principios en el Partido Nacionalista, disculpen.